Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí con Shirley, contentos de verlos y pues para saber que podemos comunicarnos con ustedes de esta manera. Aquí estamos con el devocional de entre semana y tenemos un estudio bien lindo que a mí me anima mucho. Pero antes de empezar con el estudio, les quiero decir que hemos estado orando por ustedes. Esperamos que hayan pasado una semana grata desde este momento. Y también queremos decirles que estamos muy contentos porque ustedes están participando en la obra de la iglesia a través de sus videos. También les queremos animar que sigan reenviando esos videos a sus amigos y familiares y amistades por todo el mundo. Es una forma excelente de compartir la palabra de Dios con las personas con quienes no podemos estar presentes. Así que Dios es bueno, porque no empezamos. El tema de hoy se llama ¿Cómo honrar a Dios? Realmente es un tema sumamente importante y hay mucha falta de comprensión acerca de este tema y últimamente ha habido un poco de confusión. Así que lo que quiero hacer esta tarde es exponer una historia del Antiguo Testamento, sacar un principio y ayudarlos a ustedes y ayudarme a mí mismo a ver cómo nosotros podemos honrar al Señor y los beneficios de hacer esto. Así que la historia que voy a tomar es del Antiguo Testamento, es el primer libro de Samuel. Samuel era el profeta que usó Dios para poner los primeros reyes de Israel. Pero para entender esto, quiero darles un poco de contexto, no mucho, pero después de la muerte de Josué, hubo una serie de jueces que gobernaban en Israel. Entonces, ellos por varios años gobernaban, como 20 años acá, 30 años allá, 40 años allá. Y lo que pasa es que la historia que vamos a leer tiene que ver con el último juez que también vino siendo el sumo sacerdote de aquel entonces, que estaba con el tabernáculo de Dios. No sé si ustedes se acuerdan o no, pero cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto y estaban caminando hacia la tierra prometida, Dios le dio instrucciones según un modelo que Moisés vio en el cielo de cómo construir el tabernáculo. El tabernáculo básicamente era un templo portátil, por cuanto la gente era una gente nómada que iba de una parte a otra hasta llegar a Canaán, a la tierra prometida. Bueno, llegan bajo Josué. Entonces se muere Josué. Empiezan a gobernar los jueces. Ponen el tabernáculo en un lugar fijo que se llama Silo. Y el sumo sacerdote de la época donde vamos a estar hablando está ahí en Silo ministrando en lo que es el tabernáculo. Se llamaba Elí. Elí era un señor bastante anciano que tenía dos hijos que se llamaban Ofni y Fineas. Desgraciadamente, estos dos hijos no conocían al Señor. Aunque estaban en el tabernáculo y estaban ministrando, no tenían ningún conocimiento del Señor. Ellos hicieron algunas cosas muy malas y realmente no honraban al Señor. Y tuvieron que pasar las consecuencias. Así que les voy a exponer esta historia que es corta para que podamos evitar lo que hicieron ellos. Ahora, cometieron dos pecados bien grandes. El primer pecado sale en 1 de Samuel, capítulo 2. Solo voy a leer algunos versos, voy a llenar las lagunas con narración, porque para leer la historia estamos hablando de una hora, y no tenemos una hora. Dice así en el verso 17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Si fuéramos a leer todo el capítulo, veríamos que la forma en que estaban tratando con irreverencia las ofrendas del Señor es como sigue. Los israelitas traían al tabernáculo sus ofrendas, que podía ser de dinero o de animales para sacrificar. Años antes, Dios había establecido la forma de vida de ofrecer los sacrificios, los animales. Una parte del sacrificio le correspondía a Dios y la otra parte a los sacerdotes para su manutención. Pero estos dos hijos de Elí, que tenían años de ser sacerdotes allí en el tabernáculo bajo el liderazgo de su papá, el sumo sacerdote, estos dos tomaban lo que le correspondía al Señor para sí, entonces dejaban lo feo para el Señor. Ahora, eso escandalizaba al pueblo de Israel. Entró un cinismo fuerte porque vieron que sus líderes estaban deshonrando al Señor. O sea, estos dos despreciaban las ofrendas,
despreciaban a los que ofrendaban a los israelitas y despreciaban al Señor. Es como en el día de hoy, cuando algún ministro, algún sacerdote está robando de las ofrendas lo que le corresponde al Señor y no le corresponde al sacerdote o ministro. Entonces, este Elías era muy anciano y realmente él se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero en vez de poner una disciplina para esto, él dio como una palmadita en la muñeca de sus hijos y no hizo nada. El siguiente verso que vamos a leer dice cómo sigue. Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, cómo se acostaban con las mujeres que se veían a la entrada del tabernáculo de reunión. ¡Wow! Entonces, en primer lugar, este verso nos ayuda a entender que cuando nosotros deshonramos al Señor, también estamos dañando al pueblo de Dios. Y es más, estos hombres, aparte de ser ladrones, estaban acostándose con las mujeres que servían en el tabernáculo. O sea, su perversión estaba permitiendo a las personas que supuestamente estaban dirigiendo. Curiosamente, los dos pecados de estos hombres, avaricia, pecados sexuales. Y si fuéramos a analizar en la época moderna, ¿cuáles son los tropiezos más grandes que enfrentan los líderes en la iglesia de Jesucristo? Avaricia, pecado sexual. La cosa no ha cambiado. Ahora, fue muy grave esto. Más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús dice en alguna parte que si uno hace pecar a uno de los pequeños en el reino de Dios, sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y que lo echaran a fulano al mar. Wow. Así que estamos hablando de algo que Dios toma muy en serio. ¿Qué más pasa en esta historia? Bueno, entonces, el padre no hizo nada para disciplinar a estos hijos. Y lo que se dice aquí en el siguiente verso que vamos a leer es como sigue. Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería hacerlos morir. Esto es como fuerte, pero había llegado a tal punto, al tal extremo, su perversión, que Dios estaba listo para exterminarlos, porque estaban haciendo daño al pueblo de Dios y estaban deshonrando al Señor. Ahora, si en este momento Elí tan solo hubiera aplicado una disciplina para parar esto, Dios se habría arrepentido de su plan de matar a estos dos. Siempre existe la posibilidad del arrepentimiento y de la restauración y de la misericordia de Dios. Dice en alguna parte en Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio, pero hay que pedir la misericordia. Ellos no pidieron. Entonces, lo que pasa es que Dios manda un profeta a hablar con Elí. Y le dice como sigue, algo que quiero que ustedes escuchen con cuidado. Ahora existe un rumor, una mentira, algo dentro de la iglesia que es una mentira bien grande. Que nosotros tenemos que tolerar a todos y no debemos decir nada a nadie, porque ¿quiénes somos nosotros para decir a fulano que deje de hacer algo malo? Pues Dios no piensa así. Es que el profeta dice a Elí lo siguiente, dice así: has honrado a tus hijos más que a mí, y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor de Dios de Israel, después sigue lo que es la cuestión de las consecuencias. Pero quiero que nosotros notemos dos cosas de este verso. La primera cosa, él honró a sus hijos más que a Dios. Más le importaba lo que pensaban los hijos que lo que pensaba Dios. Él estaba más preocupado por la reacción de los hijos que la reacción de Dios. Entonces allí dice, tú has engordado a tus hijos. ¿Cómo? Él no dio a los hijos ningún sacrificio. Él no dio a los hijos la parte que ellos mismos robaron, pero se hizo cómplice encubridor. Quiero que entendamos una cosa, hermanos. Si vemos a fulano o fulana en el cuerpo de Cristo que está viviendo una vida de pecado y no decimos nada, nos hacemos partícipes de su pecado. ¿Cómo así? Realmente, si amamos a la persona, le vamos a decir para que deje de hacer lo que está haciendo y evite las consecuencias que tienen que venir
a raíz de su pecado. Ahora, curiosamente, las personas tienen miedo de decir la verdad porque huyen de la confrontación. Pero mejor que fulano quede advertido y enojado contigo, que en paz contigo, pero no advertido, siguiendo el camino que lo va a llevar a la destrucción. Y a veces cuando nosotros estamos en medio de una situación donde vemos que fulano está haciendo algo malo, tenemos que decir algo para el bien de esa persona y también para honrar a Dios. Cuando llamamos la atención a las personas, en muchos casos no van a responder muy bien. Pero ¿a quién estamos honrando? A Dios, a las personas en primer lugar. Entonces, ¿qué pasó con Elí? Pues más adelante en el capítulo, Dios explica qué es lo que va a pasar a Elí, porque Elí nunca hizo lo que tenía que hacer. Era sumo sacerdote y su primera responsabilidad era para con el Señor, no con sus hijos. Así que Dios le dijo que le iba a quitar el ministerio y que no iba a tener descendencia, que iban a morir en un solo día sus 2 hijos. Y por cuanto no se arrepintieron, así pasó. Y también dijo que ya no iba a poder participar en el ministerio. Así que lo que pasa fue algo muy interesante. Quiero que hagan caso aquí, por favor. Es que es verdad. Los enemigos de Israel, los filisteos, vinieron, atacaron a Israel en Silo. Mataron a los 2 hijos, a Ofni y Fineas, pero también capturaron, se llevaron el arca del Señor. El arca del Señor en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, fue el lugar exacto donde se manifestaba la gloria del Señor. Básicamente lo que pasó es que Elí perdió su ministerio, perdió sus hijos y se fue la gloria del Señor de su vida. Entonces, cuando Elí supo que sus hijos habían sido matados, pues se puso triste, pero cuando supo que los filisteos habían capturado el arca del Señor y la gloria del Señor ya no estaba, se cayó para atrás, se fracturó de la nuca y murió allí mismo. Es muy triste eso, pero quiero que sepan una cosa, hermanos. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, aunque somos cristianos, ya no experimentamos la gloria del Señor. Es que la gloria del Señor es un regalo, es un privilegio. Y con gloria del Señor quiero decir la obra del Señor, cuando sentimos la presencia del Señor, cuando vemos la mano del Señor obrando en nuestra vida, cuando tenemos una relación activa y viva con el Señor. Ahora, si nosotros nos entregamos al pecado, la gloria del Señor en nuestra vida va menguando. Así que tengo una pregunta. ¿Usted se siente sin la presencia del Señor, sin la gloria del Señor, sin la obra del Señor en su vida y usted es cristiano? Pregúntese, yo no sé, porque no soy usted, pregúntese. ¿Estoy involucrado en algo que deshonra al Señor? Si es así, lo que le sugiero es que deje de hacer esto, que se ponga a honrar al Señor. ¿Cómo es que voy a honrar al Señor? Bueno, eso es obedecer al Señor en amor. Eso es honrar al Señor. Ahora, Elí se muere, Dios pone a Samuel en su lugar. Samuel, el gran profeta que Dios usó para poner los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque esta historia es muy triste, tenemos otros ejemplos que son muy buenos, muy alentadores. Es que tenemos el asunto de Saúl y David. Saúl, el primer rey de Israel, Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque a Saúl le importaba más la fama que él tenía con las personas. Honraba a las personas más que a Dios. Dios lo quita y pone a David. Tenemos Judas y San Pedro, ¿verdad? Es que Judas amaba más el dinero y la avaricia se apoderó de él. Amaba más el dinero que a Dios. Se suicidó. Pedro siguió al Señor y llegó a ser muy grande. Pero les quiero decir otra cosa también. El pecado de David y el pecado de Pedro, esos 2 pecados eran tan fuertes y tan feos como el pecado de Judas y el pecado de Saúl. La gran diferencia, Saúl y Judas no se arrepintieron.
David y Pedro se arrepintieron. El pecado de David, el más grande, pues la fornicación con Betsabé, el asesinato del esposo de Betsabé, un pecado grandísimo. El pecado de Pedro, negó al Señor 3 veces en la época de la crucifixión, ¿se acuerdan? Pero lo bonito de esa historia de estos dos es que se arrepintieron, experimentaron la gloria del Señor nuevamente, llegaron al apogeo de su ministerio en el Señor después del arrepentimiento y la restauración y perdón y la misericordia. Si vamos a decir la verdad, todos nosotros hemos deshonrado al Señor. Pero todos nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de dejar la bobada, como digo, y empezar a honrar al Señor a través de la obediencia. Voy a dejarles con un verso que Samuel dijo a Saúl cuando estaba diciendo a Saúl que si no se arrepentía, el Señor le iba a quitar el trono. Le dice esto. Escuchen con cuidado, por favor. Dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. El cebo de los carneros es la parte del sacrificio que le correspondía al Señor, pero punto, a Dios no le importa lo externo. Dios juzga el corazón. Es que el hombre juzga según las apariencias, pero Dios mira el corazón. Lo que Él está buscando es una vida de obediencia en amor. Jesús dice más adelante en el Nuevo Testamento: si me aman, me van a obedecer. Así que si amamos a Dios y no obedecemos a Dios, realmente no amamos a Dios. Es una mentira. Pero si amamos a Dios, obedecemos a Dios con su ayuda. Y la gloria del Señor fluye en nuestras vidas. Así que, hermano, la invitación que tengo para ustedes, a los hombres y mujeres que conocemos al Señor, es que nosotros dejemos cualquier cosa que deshonre al Señor. Y la invitación que tengo para las personas que posiblemente estén mirando que no conocen al Señor: arrepiéntanse, dejen lo que es malo, acepten al Señor, pidan perdón a Dios en el nombre de Jesús. Y ustedes van a poder experimentar una cercanía con Dios a través de su presencia en su vida, que es mejor que cualquier otra cosa que este mundo nos puede ofrecer. Vamos a orar. ¿Listos? Padre, te doy las gracias, Señor, esta tarde. Gracias, Señor, por esta historia que estamos leyendo. Es una historia un poco triste, pero estamos viendo que hay mucha esperanza para los que reconocemos la realidad de nuestros errores, nos arrepentimos y recibimos el perdón y la restauración del Señor. Lo que queremos más que nada, Señor, es que tu gloria esté presente en nuestras vidas. Te pido por las personas que posiblemente nos estén acompañando, que no te conocen, que ellos también te reciban. Y te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, ya es hora de recibir un poco de alabanza de Maritza. Alabemos al Señor. Dios es bueno y gracias por acompañarnos. Los queremos mucho en el nombre del Señor. Amén.
se olviden de compartir estos videos. Nos vemos la próxima semana.